El día de hoy vamos a hablar acerca de la COVID-19 y hospitalización. Para esto, bueno, pues me presento, ya me conocen, yo soy el doctor Géser Lezama. Soy infectólogo, médico internista y el día de hoy tengo conmigo un panel de médicos pues bastante con amplia experiencia y cada uno desde su área nos va a aportar información valiosa para hablar acerca del tratamiento hospitalario de la COVID-19. Tengo el gusto de presentar a ustedes primero al doctor Miguel Castroita. Él es médico infectólogo, internista, él es egresado del Centro Médico Nacional La Raza y actualmente radica en la ciudad de Tijuana y es coordinador de la clínica de VIH y hepatitis del Hospital Regional número 20 de Tijuana. Es miembro de HERA y de GEMEC. Bienvenido, doctor. Por otro lado, tengo también al doctor Carlos Gómez. El doctor Carlos Gómez es infectólogo pediatra. Él es egresado también del Hospital Infantil Federico Gómez y él se encuentra radicando en la ciudad de Ciudad Juárez, Chihuahua. Ahí lleva a cabo la labor para ver pacientes con VIH y hepatitis y también con amplia experiencia en frente al combate de COVID-19 dentro de su ciudad en donde radica actualmente. Y por último, voy a presentarles al doctor David Castelo. El doctor Castelo es internista e infectólogo, también egresado del Centro Médico Nacional La Raza y actualmente es enlace científico de terapéutica de COVID-19 para GCK. Bienvenidos, doctores. Gracias por estar aquí. Y bueno, sin más preámbulos, voy a iniciar la presentación del día de hoy. Vamos a platicar rápidamente de una situación clínica muy habitual que vemos en la práctica hospitalaria y que ahorita probablemente la edad de los pacientes que estamos viendo severos y críticos está disminuyendo, ¿no? Tenemos este paciente de 50 años, un masculino que es diabético, mal controlado, que seguramente ustedes también se toparon con pacientes de estas características. Tiene múltiples comorbilidades, es obeso, tiene enfermedad renal crónica, secundaria nefropatía diabética, actualmente en código G3B y toma enalapril, valmetrol y usa insulina glargina combinada con insulina lispro para el control de su diabetes. Cabe mencionar que este paciente ya para las fechas de inicio de síntomas ya debía ser vacunado, aunque aparentemente no pudo colocarse su primer dosis e inicia el 18 de abril de este año con un cuadro de rinorrea, cansancio, malestar general. Para el día 22 de abril se agrega fiebre, tos, dolor torácico y para el día 28 de abril se agrega desaturación, acuda al servicio de urgencias y ya con datos de insuficiencia respiratoria. Tiene la siguiente tomografía que ustedes ven en la diapositiva y pues la evolución del paciente es hacia un cuadro crítico. De ahí para el día 7 de mayo ya llevaba 10 días con apoyo mecánico ventilatorio, falla orgánica múltiple, hemodiálisis, con marcadores inflamatorios y dímero D pues arriba de 30,000. Este tipo de pacientes no fue nada infrecuente verlo en la práctica clínica que seguramente ustedes deben de tener. O sea, llega un paciente con datos de insuficiencia respiratoria aguda a urgencias, la mayor parte de ellos suplementación de oxígeno avanzada y bueno, pues este es un caso muy ilustrativo que seguramente ustedes lo vieron y lo han visto dentro de su práctica clínica.
Y este paciente pues es un paciente con enfermedad crítica desde el ingreso, que tiene mal pronóstico, dado que hemos retrasado mucho tiempo las medidas de soporte que están recomendadas de acuerdo a las guías locales e internacionales, que vamos a revisar más adelante. Básicamente vamos a conocer que en hospitales todos los pacientes que nos lleguen a hospitalización van a ser severos y críticos. Y aquí nuevamente mostrando la diapositiva de las etapas diferentes de la evolución de la COVID-19 desde el inicio de los síntomas. Vemos que la mayor parte de nuestros pacientes va a llegar en etapas pulmonares ya con hipoxemia o síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, y podrían tener ya la fase inflamatoria y las repercusiones clínicas que eso conlleva. Bien, aquí en esta diapositiva me gusta mucho porque ejemplifico que hasta hace poco teníamos pocos tratamientos para estas fases avanzadas de la enfermedad. Realmente la decisión de dar un tratamiento farmacológico dentro de la hospitalización, probamos de todo, de fármacos para poder modificar la sobrevida y la mejoría clínica de nuestros pacientes para agresarlos a la brevedad, incluyendo aquellos críticos que ingresan a la terapia intensiva. Pero a grosso modo podemos decir que la oxigenoterapia, acorde a la etapa clínica de la infección, el uso de esteroides y el uso de remdesivir son las estrategias de tratamiento pilar que podríamos tener disponible en nuestro país. Pero vamos a hablar un poco más, con más profundidad acerca de esto. Y esto va en relación a si el paciente evoluciona a una fase inflamatoria de la enfermedad. Con esta pregunta. Hasta el momento, en el manejo hospitalario de la COVID-19, o qué tratamientos usted considera adaptado en la sobrevida y mejoría clínica de los pacientes. Hay varias opciones. Me gustaría empezar a platicar con el panel para saber, de acuerdo a lo que ustedes han tenido de experiencia en su práctica clínica, o lo que saben acerca de la evidencia clínica que existe hasta el momento, ¿cuál es su opinión? Y para eso voy a dar la palabra primero al doctor Carlos, por favor. Muchas gracias, doctor Gesser. Gracias por la invitación nuevamente en este panel. Pues bueno, la realidad es que pues, todos los datos en la actualidad no han determinado a una sola terapia que sea la definitoria para la sobrevida y mejoría de los pacientes. Y en realidad la respuesta a esta pregunta pues puede ser cualquiera dependiendo de la etapa en la que nos encontramos con el paciente, ¿no? Por ejemplo, en el caso que manejan, pues es un paciente que requiere alto flujo de oxígeno, probablemente se vea más beneficiado, y bueno, y además de todos estos marcadores y elevación de los marcadores inflamatorios, probablemente se vea más beneficiado con tocilizumab, los esteroides que ya se ha visto que hay evidencia científica que favorecen su uso en el caso de que pacientes que tengan una respuesta inflamatoria muy marcada y que además tengan dependencia de oxígeno suplementario. Entonces, la realidad es que cualquiera de estas respuestas podría ser la correcta. No me atrevería a mencionar una sola como que ha tenido un impacto, sino más bien es utilizar la que tengamos disponible para el paciente específico al cual queremos darle tratamiento. Entonces, podríamos pensar que tal vez la pregunta A es la que la mayoría, salvo el remdesivir, podemos tener un poco más de acceso al tratamiento y podría ser esa la mejor en el paciente que nosotros tengamos en nuestro cargo. Doctor Castelo, ¿usted qué opina acerca de esta pregunta? Hola. Sí, de acuerdo con lo que comentó Carlos, justamente así, si estas preguntas tuvieran un examen y la aplicarían en este momento a lo que sabemos, la A sería la correcta. Y es una respuesta correcta a medias, ¿no? Porque como ya platicamos, sí, obviamente hay
un beneficio masivo cuando tienes medidas de soporte y oxigenoterapia y esteroides, que es lo que más se ha demostrado. De hecho, hay ahorita una moda bueno, una moda, pero beneficial en terapia, donde less is more, ¿no? Donde entre menos invadamos, entre menos saturemos al paciente de fármacos, le puede ir mejor. Y lo demás es como lo que estamos aprendiendo en este año pasado y los meses que llevamos, es justamente dónde quedan los antivirales o los inmunomoduladores en el tratamiento del paciente hospitalizado. Y pues vamos a platicar, yo creo que un poquito más adelante, sobre qué rol tiene tocilizumab, baricitinib, remdesivir, que son los más estudiados estos tres, y obviamente todas las demás cosas que ya bueno, no han demostrado que tengan beneficio, ¿no? Que también lo vamos a ver, yo creo, más adelante. Como otro tipo de inmunomoduladores, otro tipo de antibióticos, cosas raras que vemos que se usan en el paciente ambulatorio, y por lo menos en el hospital no se ha demostrado un beneficio, ¿no? Entonces sí me iría por el soporte básico vital, que es justamente lo que hacemos en terapia intensiva, el oxígeno obviamente, y esteroides. Y obviamente ya entras a roles de qué tipo de ventilación mecánica, cuándo, cómo y por qué, invasiva, no invasiva, etcétera. Pero eso ya le toca a otros especialistas, ¿no? Entonces, con eso me quedo con esa respuesta. Doctor Miguel Castorita, ¿tú qué opinas? Gracias, Gesser. Me encantó cómo inició la respuesta de Castelo porque justo pensé lo mismo. Si este fuera un examen, me iría por la A. Lo vi lo vi de la misma manera. Con base en la evidencia científica, pues sabemos que está demostrado que los esteroides en pacientes críticos, sobre todo enfermedad severa o crítica, pues han logrado demostrar que se disminuye la mortalidad. En algunos otros casos, remdesivir, tocilizumab también, pero es muy importante no dejar de lado y no dejar de hacer mención de una buena terapia de soporte y oxígeno. No podemos hacer un ensayo clínico y a un paciente darle oxígeno y a otro paciente no dárselo con enfermedad severa, ¿sabes? Por eso, pues claro que es ilógico que haya estudios de este tipo con terapia de soporte o oxígeno, pero es algo que está demostrado también que salva vidas y en COVID lo hemos visto. Te pongo un ejemplo en mi práctica, en el hospital público donde trabajo, pues tuvimos una tasa de letalidad aproximadamente un 45-46% de los pacientes hospitalizados, una tasa de letalidad muy alta. Sin embargo, en el Hospital Ángeles Tijuana, donde también tuve muchos pacientes hospitalizados, pues de todos los pacientes intubados, solamente hubo 2 defunciones, que tuvimos aproximadamente entre 36 y 38 pacientes. Entonces, una terapia de soporte, un buen tratamiento de este tipo, pues salva vidas, más allá de la evidencia científica que ya se comentó y seguramente seguiremos comentando al respecto de otros fármacos. Así es que hacer. Sí, y de hecho justo lo que acaban de decir cada uno de ustedes, creo que es creo que lo más importante para cada centro de atención hospitalaria de país y en el mundo, creo que se debe perfeccionar el tratamiento de soporte. Y debe haber lineamientos de la misma forma. La logística de atención en múltiples hospitales del país es, pues, ustedes la conocen, turno, hay personal médico de enfermería diferentes y criterios diferentes. Entonces, creo que la pauta más importante aquí y el comparador para cualquier prospecto futuro, el tratamiento de soporte como médicos de atención hospitalaria, definitivamente la sobrevida se impacta. Y seguramente si cada turno hace lo que le dicta su criterio, que ese hospital tenga una alta tasa de letalidad. Cuando los criterios son más homogéneos, vemos desenlaces mucho más satisfactorios, como ustedes lo han comentado. Y creo que esa es la parte más importante del tratamiento hospitalario que vamos a discutir más adelante.
Perdón, Bien. Y realmente aquí, tomando en cuenta el tratamiento no terapéutico de la COVID-19, hablando ya de una COVID moderada, que es decir, aquel que tiene afección pulmonar, pero que todavía no requiere oxígeno suplementario, no tiene hipoxemia, que ya lo hemos visto en otras sesiones, el manejo tiene que ser muy similar. Aquí comenta que sobre todo los pacientes de alto riesgo deben de ser monitorizados estrechamente porque hay pacientes con múltiples comorbilidades, con edades mayores de 65 años que tienden a progresar muy rápido y ya cuando entran en la fase pulmonar en un tiempo, pues importantes son datos de insuficiencia respiratoria aguda y esos son los pacientes que nos preocupan y en donde sí podríamos tener estrategias de tratamiento para que si vemos que existe un alto riesgo de deterioro clínico o ya estamos empezando, está progresando rápidamente, bueno, pues tendremos que referirlo de manera temprana a hospitalización. Bien, y el tratamiento de soporte principal es asegurarnos que haya suficiente abasto para monitorizar la progresión clínica, ¿no? Porque recordemos que hasta 20% de los pacientes severos van a progresar durante el curso de la enfermedad crítica, y eso implica una comunicación estrecha con el staff médico y de enfermería para estar monitorizando la saturación, ver la disponibilidad de dispositivos o de tratamientos de oxigenoterapia, llámese mascarillas reservorio, puntas de alto flujo, etcétera. Y que cada centro determine algoritmos para poder ir expresando de manera individualizada las necesidades o los de nuestros pacientes. Al inicio del preocupante, sobre todo para nosotros como personal de primera línea, tratar de evitar estrategias de oxigenoterapia, procedimientos invasivos en donde hubiera una alta producción de aerosoles. En la actualidad sabemos que con el adecuado equipo de protección personal de barrera importantes para tratar de evitar la transmisión por fomites, lo más importante es la transmisión por aerosoles, ¿no? Y bien, entonces, una de las cosas que establecen las guías de tratamiento es ver los requerimientos de oxígeno, que hay que adecuarlos, ver deterioro clínico, no sobrecargar de líquidos, ser muy cautelosos durante el manejo de líquidos, porque seguramente, como vamos a ver más adelante, la sobrecarga de líquidos se relaciona a peor pronóstico. Y también sobre la decisión de establecer un tratamiento empírico para poco frecuente. Y todo esto con una monitorización estrecha del seguimiento hospitalario de biomarcadores que nos pueden predecir pronóstico, que también ya revisamos en sesiones previas. Antes de pandemia había evidencia acerca de si la administración de oxígeno preintubación se asociaba a menores tasas de intubación o sobrevida. Y la realidad es que el paciente que progresa a una insuficiencia respiratoria aguda no hipercápnica, pues la realidad es que independientemente de la estrategia que empleemos, este paciente muy probablemente va a acabar con apoyo mecánico ventilatorio, ya sea que decidamos utilizar oxígeno de alto flujo, oxigenoterapia estándar o ventilación no invasiva. Si este paciente progresa en la insuficiencia respiratoria y
pues no se resuelven las causas, que en este caso pues básicamente es la progresión de enfermedad severa a enfermedad crítica, que la mayoría de los pacientes que progresan pues terminan en esta situación, pues no vamos a lograr evitar como tal su ingreso a la unidad de cuidados intensivos o requerir un soporte orgánico para las diferentes complicaciones que este paciente presente. Pero sí hay un impacto en la sobrevida, sobre todo aquí comparado en 3 grupos de pacientes, en donde se ve que el uso de puntas de alto flujo sí impacta en la sobrevida de los pacientes. Y esto sí se traduce en, pues, en mejores desenlaces para los pacientes que probablemente fallen a las puntas de alto flujo. Pasas a un apoyo mecánico ventilatorio en donde el paciente se mantiene estable clínicamente, no hay tanto grado de hipoxemia y por lo tanto no hay tantas secuelas de la fase crítica de la enfermedad. Y esa es la razón por la que siempre hay que individualizar el paciente con SIRA, adecuarle el tipo de terapia de oxígeno que sea necesaria para cada paciente. Y así como tenemos que individualizar la terapia de oxígeno, vamos a decidir las estrategias de ventilación mecánica que ustedes ya ven. En un inicio, para los SIRAs leves a moderados, se prefieren volúmenes corrientes bajos, presiones plató por debajo de 30, pero ya cuando tenemos SIRA severo, realmente ahí tenemos un problema, porque los parámetros que tenemos que utilizar pues, están fuera de la famosa protección pulmonar que conocemos. Y el SIRA severo de manera persistente, idealmente deberíamos de canalizarlo para ECMO, ¿no? Y desgraciadamente la disponibilidad de ECMO en diferentes hospitales está extremadamente limitada y esa también es otra de las razones por las cuales estos pacientes críticos difícilmente pueden tener una posibilidad de sobrevida, ¿no? A corto plazo. Y bueno, y si hablamos de crítico, pues ya ustedes conocen las diferentes estrategias. Evidentemente tenemos que preguntarnos diariamente si ese paciente puede tener pruebas de respiraciones espontáneas, minimizar los días de sedación, evitar el bloqueo neuromuscular en infusión, todas las recomendaciones que nos ayudan a decidir que un paciente no va a tener complicaciones relacionadas a la ventilación, como la posición, el drenar secreciones, el cambiar los filtros, administrar profilaxis para tromboembolismo, cuidar a los sondas, los catéteres y retirarlos de manera temprana, la movilización, la profilaxis para úlceras de estrés, y también el stewardship de antibióticos, ¿no? O sea, realmente esto es otra situación muy importante porque el uso indiscriminado de antibióticos también se relaciona más complicaciones y a mayor tasa de nosocomiales graves durante el curso de la hospitalización. Y evidentemente, pues también el manejo de líquidos, porque a veces es muy frecuente encontrarnos en hospitalizaciones donde se manejan soluciones con soluciones de 1000 para 8, sobre todo pacientes sépticos. Uno cree que dar volumen es como lo que hay que pues gente que entra a UCI y sale todo edematizado hasta lo menciona como de broma, cuando la realidad es que vemos que siempre hay que ser muy cautelosos en la administración de líquidos. Ya hay guías para manejar la administración de los mismos y en un lado, de acuerdo a la complexión promedio que tenemos los mexicanos, vamos a encontrar que un paciente requiera 1000 para 8, ¿no? Más de pues 2-3 días, ¿no? Para eso también tenemos vasopresores, las otras estrategias que ya mencionamos para evitar, para alcanzar las metas de presión arterial media y también descartar falla cardíaca para utilizar inotrópicos si esto es necesario. Y bien, aquí entra una cuestión que también es muy importante en el del manejo hospitalario de la COVID-19 y creo que es algo muy común que vemos en las áreas de hospitalización.
Sobre todo porque hice esta pregunta, dado que vemos que es muy frecuente encontrar pacientes severos y críticos que tienen leucocitos, que tienen fiebre, ¿no? O sea, y de hecho la fiebre está muy relacionada al pronóstico en sesiones previas, PCRs altas, vayan a tener sepsis de origen viral, la mayor parte de los casos, y falla multiorgánica. Entonces, ustedes están ante un paciente crítico que está con apoyo mecánico ventilatorio y quieren orientar al staff, ya sea de médicos internistas y médicos de es que van a sospechar una sobreinfección bacteriana y en qué momento decidir dar antibióticos empíricos o cuándo quitarlos. Y esa es una pregunta que, pues, dado que los cuatro que estamos aquí somos infectólogos, me gustaría que discutamos, porque es muy importante. Y voy a empezar con el doctor Miguel Castroita. ¿Tú qué opinas? Ya, listo. Gracias por la pregunta, Jesús. La verdad es que esta pregunta que lanzas es súper importante porque estuvimos expuestos a estas situaciones durante la pandemia con todos los pacientes hospitalizados, no solamente en terapia intensiva, sino en paciente en piso de medicina interna. Entonces, ¿le damos o no le damos antibiótico? ¿El paciente tiene neumonía o no? Y precisamente en muchas de las ocasiones yo pensaba que las manifestaciones eran por la propia COVID y no necesariamente por una sobreinfección bacteriana. Mi conclusión, porque la verdad es que es un tema muy complejo, es que como infectólogo, como internista o como especialista en medicina crítica, quien lo sea, tenemos que hacer lo mismo que hemos venido haciendo ante otras situaciones. Cuando sospechamos de una sobreinfección bacteriana, precisamente cuando hay un cambio clínico, cuando hay algo diferente a lo que ya habíamos visto, nuevos infiltrados tal vez, nos podemos apoyar con algunas pruebas de laboratorio y sobre todo con la toma de cultivos. En las series donde se habla de pacientes sobreinfectados que ya padecían COVID, pues siempre se menciona la toma de cultivos, ya sea hemocultivos o cultivos de aspirado traqueal con trampa. Entonces sí tenemos que hacer lo mismo que hacíamos antes, no es algo tan diferente. Desafortunadamente, la COVID-19 ocasiona infiltrados e incluso tipo consolidaciones como una neumonía bacteriana y pues eso no nos permite hacer la diferencia entre una neumonía viral y bacteriana desde el punto de vista de imagen, pero sí tendría que ser una suma de factores. Combinar clínica, radiología, pruebas de laboratorio, eh, para poder decir una terapia empírica antes de tener un resultado de cultivo. No sé, mis compañeros. David, ¿tú qué opinas? Gracias. Hola. Listo, listo. Igual que Castrita, justamente no hay un signo radiológico, clínico, laboratorial que te vaya a decir esto es una bacteria, ¿no? O una sobreinfección bacteriana. Entonces, lo fundamental ahí es justamente lo que comentó el doctor Castrita, es el cambio en donde, de cierta forma, podemos predecir que el paciente con COVID, bajo el manejo de soporte y a lo mejor algo terapéutico, se va a portar de cierta forma y va a tener una progresión positiva o hacia la baja, y que de pronto un día de estos cambia algo en la temperatura, cambia algo en los leucocitos, cambia algo en la imagen radiológica, y es cuando tú dices, bueno, esto a lo mejor ya no es. Y como dijo el doctor Castrita, lo manejamos como una infección nosocomial, ¿no? También hay de muy importancia es tener también qué antecedentes tiene ese paciente, si hay algún antecedente para alguna infección resistente, o sea, un ancianato que ha estado hospitalizado previamente, uso de antibióticos, nada más para saber con qué vamos a empezar, porque es obvio que en una terapia intensiva donde no hay infectólogo o alguien que controla antibióticos, le van a dejar caer el antibiótico más pesado que tengan, y eso ya no es buenas prácticas. Y bueno, yo más que nada me quedaría con eso, ¿no? Justamente ese es el arte de tener a alguien experto en infecciones nosocomiales, un equipo de enfermería especializado en esto, donde toma de muestras, etcétera, estén vigilando qué tal si es el catéter, qué tal si es otra cuestión. Entonces, más que nada es eso, no hay la respuesta corta es no hay un signo que te diga que hay sobreinfección bacteriana, y lo mejor es evaluar
todas las variables y empezar un tratamiento dirigido a lo que podemos sospechar o tenemos algún signo, pero es muy complejo este manejo. Carlos, ¿tú qué opinas? Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que vamos en la misma línea de pensamiento como infectólogos. Y es que la realidad es que, pues, por ejemplo, las guías más actuales de tratamiento de neumonías asociadas al cuidados hospitalarios y al ventilador, que son del 2016, pasaron 10 años en actualizarse porque no hay una definición fuera de la clínica que nos pueda dar el diagnóstico para hacer una diagnóstico de una neumonía asociada a cuidados de la salud o al ventilador. Y desde el 2005 la definición sigue siendo la evidencia clínica de incremento en la expectoración, fiebre, ¿no? Deterioro respiratorio, ¿no? O incremento en el requerimiento de oxígeno y nuevos infiltrados en radiografía. Entonces, aquí la clave de todo esto es la clínica, ¿no? Porque ni las PCTs, ni PCRs, ni nada están recomendados en las guías como parte de tomar decisiones clínicas a la hora de la decisión de hacer un diagnóstico de este tipo. Y obviamente la toma de cultivos, cuando tenemos esta clínica que nos está hablando de una evolución distinta, pues nos va a guiar hacia tener ya un patógeno identificado que nos va a dar la explicación de por qué el paciente de tener ciertos parámetros del ventilador, pues va a requerir más, ¿no? Y con eso ya vamos a tener el diagnóstico confirmatorio etiológico de una neumonía asociada a la ventilación. Entonces, definitivo, la clínica siempre va a mandar en este tipo de situaciones. Sí, totalmente de acuerdo. Y yo les voy a platicar los criterios que nosotros utilizamos en donde yo estuve desempeñándome en la atención a pacientes con COVID-19. Y decíamos que ya evidentemente tenían sepsis, falla orgánica múltiple, apoyo mecánico ventilador con requerimientos muy altos de parámetros de ventilación, pues la sospecha básicamente estaba determinada por algún deterioro paulatino en la PIP o la FIO2 cuando teníamos antecedente de que iban mejorando con el soporte. Tú tienes un paciente que va mejorando, va disminuyendo los parámetros ventilatorios y de repente incrementa, y ese incremento no está relacionado a no sé, a que el tubo está obstruido o que las secreciones son muy abundantes y pueden estar ahí interfiriendo, o que el paciente tenga complicaciones como atelectasias u otras situaciones mecánicas. Y aunado al criterio radiológico, que nosotros lo hacíamos con proyecciones portátiles, todo eso tomábamos en cuenta para decidir si ese paciente podría tener una sobreinfección. Evidentemente la toma de cultivos y todos esos criterios pues, clínicos eran los que utilizábamos para decidir si había sobreinfección o no. El médico tratante decidía dar un antibiótico empírico y si los criterios, la definición operacional de neumonía asociada a ventilación no se modificaba en las próximas 48 horas, lo que hacíamos era suspender el tratamiento empírico. Y creo que de esa forma, pues mejoramos mucho el sobreuso de antibióticos. Otra cosa que me gustaría, no sé si alguien de ustedes quisiera hablar al respecto, es que luego hay cierta percepción de los médicos, sobre todo internistas, que son los que más han estado aquí al pendiente de los pacientes críticos, sobre indican un antimicrobiano, pasan 2 días y simplemente la definición no cuadra y cultivos van negativos o simplemente no coincide o la decisión clínica de iniciar antibiótico-terapia empírica va en relación al aumento de los leucos o que el paciente persiste febril y no hay más datos que apoyen el sustento de sobreinfección. Hay mucha preocupación de los médicos sobre suspender antibióticos en el segundo o tercer día porque tienen como la idea de que eso aumenta las resistencias bacterianas. ¿Ustedes qué opinan de eso? Sí, bueno, la verdad es que no deberíamos preocuparnos en suspender un antibiótico. Por ejemplo, mencionabas si el paciente tiene leucocitosis o tiene neutrofilia, pues definitivamente eso lo podríamos explicar o ya sea por la misma COVID o incluso por el uso de los esteroides. No es una señal.
la fiebre. Cuando tenemos un cuadro que todo está justificado por una infección viral, como en este caso SARS-CoV-2, pues en realidad no hay ninguna preocupación por generar resistencia bacteriana, no tiene nada que ver. Definitivamente, si fuera una infección bacteriana demostrada a cultivos y cambiamos antimicrobianos o lo suspendemos, a los pocos días sí se pueden generar complicaciones para el paciente. Pero en esa situación especial, en la situación que mencionabas tú de iniciar un antibiótico y cuando no hay mejoría con suspenderlo, la verdad es que no tendríamos por qué preocuparnos en este sentido de generar resistencias a los antibióticos. Sí, sí, claro, totalmente de acuerdo con Miguel. Y en realidad, así retomando lo que comentaba el doctor Castelo, pues entre menos es mejor, ¿no? Entonces, no solamente es algo que es como un mantra de la terapia intensiva, pero también es una mantra que debemos de tomar en enfermedades infecciosas. Y es tanto así que incluso en una terapia que está justificada para una neumonía asociada a la ventilación, el curso recomendado de tratamiento son 7 días. Ya nada de que 14, 21 días, no. Entonces, si son con 7 días no mejoró, pues probablemente se trate de otra cosa. Pues muchas gracias por sus comentarios. Vamos a seguir. Y bien, pues respecto al todavía con tratamiento de soporte, pues evidentemente la terapia de reemplazo renal cuando está indicada, pues la terapia continua es la recomendada si está disponible sobre la hemodiálisis intermitente, que pues no es lo ideal, ¿no? Y bueno, hay unidades que ni hemodiálisis tienen. En cuanto a los pacientes que van a recibir tromboprofilaxis, no hay una recomendación diferente respecto a lo que ya conocemos del riesgo de tromboembolismo. Y realmente es un panorama, son guías que se están actualizando constantemente y realmente hay mucha discusión acerca de si usar antiagregantes, anticoagulantes o no. Y esto pues definitivamente va a cambiar y las guías nos dicen que hay que establecer un riesgo de trombosis y dar profilaxis a pacientes que lo ameritan, ¿no? Bien, vamos a seguir. Y la siguiente pregunta sería, ¿en qué momento de la hospitalización usted podría considerar el inicio de anticuerpos monoclonales? Me gustaría que nos hablara al respecto, doctor Castelo. Hola, sí, gracias. Esto es una pregunta que hasta hace unos meses no tenía como una respuesta clara. Ahora se está aclarando la respuesta un poco hacia que no hay un momento indicado en hospitalización. Estábamos hablando de anticuerpos monoclonales, no de inmunomoduladores o antiinflamatorios, ¿no? Entonces, estamos hablando de bamlanivimab, equisibimab, sotrovimab, etcétera. Todos estos agentes se estudiaron tanto en Europa y en Estados Unidos en algunos puntos de la hospitalización. Y como había también, se confirmó lo de los esteroides unos meses antes, después se hicieron estudios con esteroides, etcétera. Entonces, termina en que parece que no hay un beneficio en el uso de anticuerpos monoclonales en el paciente con casos severos y hospitalizados. Entonces, a lo que está cambiando la investigación en los siguientes meses es, lo que se está confirmando es que el beneficio no es en la hospitalización, sino antes de la hospitalización. Entonces, va a pasar esto de que vas a encontrar evidencia. La evidencia no es concluyente en ningún momento de si usar anticuerpos monoclonales le va a ir bien al paciente hospitalizado. Las respuestas siempre fueron en que no se demostró. Y esto es parejo, todas las opciones de anticuerpos monoclonales cayeron en la misma conclusión. Entonces, ahora lo que vamos a investigar en los siguientes meses y en las siguientes pláticas es justamente qué rol tienen estas medidas terapéuticas, pero en el paciente que queremos que no se hospitalice, más que nada. Pero la respuesta es, no hay una evidencia que funcione hasta el momento. ¿Alguien más quiere agregar algo sobre el paciente hospitalizado? Sí, bueno, lo que comentó Castelo es completamente correcto. La recomendación actual es para paciente no hospitalizado, para paciente que tiene una enfermedad pues leve o moderada y que no requiere hospitalización. La única diferencia sería si hospitalizamos a un paciente
por otra indicación que no sea la COVID-19. Es decir, si el paciente además tiene pielonefritis o si tiene enfermedad renal crónica que requiere hemodiálisis y está en protocolo de esta terapia. Cualquier otra situación, en ese caso sí estaría recomendado iniciar un paciente hospitalizado este tipo de terapia, anticuerpos monoclonales, pero las guías son muy claras y las aprobaciones por la FDA también son muy claras, no solamente en la indicación, sino en la no indicación. Para un paciente con enfermedad severa o crítica, no están recomendados los anticuerpos monoclonales, al menos con la evidencia que hay hasta este momento. Entonces, esta sería mi aportación. Bien, vamos a seguir con el siguiente. Tenemos un paciente con requerimientos de oxígenos progresivamente mayores durante la estancia intrahospitalaria y por alguna situación particular, vamos a hablar de manera hipotética, que es un paciente que tener un infarto al miocardio, que recibió trombolisis y que tuvo criterios de reperfusión, que está en seguimiento por su cardiopatía isquémica, tuvo deterioro de la FEBI, y nos preocupa que la dexametasona lo hipertense y que haya ruptura espontánea de las paredes del ventrículo. ¿Qué alternativa podríamos tener que vemos que está progresando en COVID severo y que tiene, bueno, Carlos, que creo que han hablado, vamos a Sí, gracias, César. Pues bueno, ver, en ¿tú realidad, qué opinas? gracias. En realidad, como que las indicaciones, como contraindicaciones de los glucocorticoides son bastante raras, ¿no? De acuerdo a la literatura, ¿no? Y más porque el uso de dexametasona, pues prácticamente se encuentra en la mayoría de las indicaciones de terapéuticas en las guías internacionales de manejo. Pero, por ejemplo, en las guías del NIH menciona que en caso de que no se pudiera utilizar corticosteroides, se podría utilizar la combinación de remdesivir con baricitinib. Ese sería en el caso, por ejemplo, de pacientes que estuvieran hospitalizados y que tuvieron altas demandas de oxígeno, ¿no? Incluso también en pacientes hospitalizados. Eso es como las recomendaciones, tomando en cuenta en que, por ejemplo, pacientes que tienen no hospitalizaciones o no están requiriendo tanto oxígeno o no requieren oxígeno suplementario, hay una contraindicación del uso de dexametasona. Pero por lo menos las guías internacionales así lo manejan, esa combinación de ambos fármacos en el caso de que la dexa no se pueda utilizar. Excelente, sí, para ese lado iba la pregunta, ¿no? O sea, si no sería qué tan disponible estaría el baricitinib en nuestro medio, ¿no? Que ya aquí ya incluso veo comentarios de médicos y los esperaba, ¿eh? O sea, justo por esas cosas que nos enfrentamos diariamente en el manejo hospitalario, y me comenta la doctora María Luisa Méndez, dice, si no cuento con remdesivir y tocilizumab, pues mucho menos con anticuerpos, ¿verdad? Dice, ¿cómo voy a pensar en eso? Pero bueno, tiene razón, doctora, estamos totalmente de acuerdo en eso, pero tenemos que pues conocer cómo vamos a ir actuando ante el paciente hospitalizado, y si es necesario gestionarlo, pues valdría la pena, ¿no? Por compra específica, etcétera. Bien, y la realidad es que hay muchas clases terapéuticas en investigación, muchas ya están pues descartadas como posibles agentes farmacológicos para muchos de nosotros, de todos nosotros las usamos pues, de manera prácticamente compasiva, porque no teníamos, no conocíamos muchos datos al inicio de la pandemia, pero pues ya en la actualidad, de acuerdo a la evidencia que conocemos, ya son muy puntuales y han cambiado. Y es de acuerdo a los datos que hemos recabado, diferentes estrategias en pacientes severos y críticos, pues ya tenemos algunas recomendaciones
específicas, ¿no? Como vemos, para el tratamiento de COVID-19, de acuerdo a la ITSA, bueno, pues recomendación de esteroides en el paciente crítico. En el paciente severo también es una recomendación, y aquí existen combinaciones que podemos utilizar de otras estrategias terapéuticas. Hablábamos de tocilizumab, ¿no? En un inicio tratábamos a todos los pacientes con tocilizumab, queríamos que mejoraran los parámetros inflamatorios, queríamos darles este medicamento a pacientes críticos. La realidad es que no conocemos de manera importante ¿Me escuchan? Sí, Ya. perdón. Bueno, sí, sí, la lluvia te afectó. Sí, caray. Sí, creo que tengo ahí problemas de internet. Perdón. Y bueno, aquí útil. Aquellos pacientes que tengan COVID moderado, severo, con alto riesgo de progresión, podrían beneficiarse del uso de anticuerpos monoclonales. Entonces ya parece que hay como una guía importante. Es importante conocerlas y conocer el paciente ideal para cada una de las estrategias de tratamiento. Creo que son muy claras las guías. Realmente no es, no es aplicable para todos los pacientes, y sí tenemos que establecer quién puede beneficiarse de las diferentes estrategias que contamos hasta el momento. Y las guías del NIH pues también se están actualizando, sobre todo a la nueva evidencia con los anticuerpos monoclonales, como ustedes ya mencionaron. El uso ambulatorio de anticuerpos monoclonales en pacientes de alto riesgo de progresión ya está demostrado, y hay mucha evidencia al respecto que no vamos a discutir el día de hoy, dado que eso hay una sesión dedicada especialmente para esto. Y como mencionaban hace rato, el uso de dexametasona pues no está recomendado en pacientes que no requieren oxígeno, como vamos a ver más adelante. Pero pacientes hospitalizados, el uso de remdesivir, combinaciones de remdesivir y dexametasona, también puede ser posible utilizarlo. Y pues en enfermedad severa, pues la combinación remdesivir-dexametasona. O sea, el remdesivir unido a la dexametasona, pues básicamente cualquier paciente que requiera oxígeno suplementario podríamos evaluarlo, aunque aquí tenemos que discutir la disponibilidad y la estratificación del riesgo para poder beneficiar a un paciente sobre otro, ¿no? Creo que aquí entra mucho la decisión local de si tenemos remdesivir en nuestra área hospitalaria, decidir a qué pacientes podríamos darles ese beneficio. Probablemente pacientes que están progresando dentro de la hospitalización, que están requiriendo puntas de alto flujo o ventilación mecánica no invasiva, podría ser un criterio bastante factible para poder priorizar remdesivir con dexametasona. Doctor César, no Bien. vemos tu pantalla. No sé si puedes compartir, por favor. Es que si no se alenta más en mi internet, pero por eso la apagué, pero si quieren, aquí la tengo, ¿no? La apagué porque, por la inestabilidad del internet. La presentación, más bien es lo que no se ve. Ah, ya. Perdón. A ver.
Ya la están viendo, ¿verdad? Ya. Sí. Ah, perdón. Sí, creo que como me sacó momentáneamente, ya no compartí la pantalla. Bien, entonces, como les decía, bueno, tenemos que de acuerdo a la evidencia con la que contamos actualmente, Remdesivir está autorizado. Básicamente, la indicación terapéutica son adultos y adolescentes con más de 12 años y con más de 40 kilogramos de peso, con una neumonía que requiere oxígeno suplementario. Y eso ya, como dije anteriormente, vamos a priorizar sobre qué pacientes podrían tener Remdesivir más dexametasona de acuerdo a la disponibilidad del medicamento. Hay que vigilar efectos adversos. De los más importantes son la hipertransaminasemia. No podemos utilizarlos con filtrado glomerular menor a 30 mililitros. Y también las interacciones medicamentosas, sobre todo con cloroquina e hidroxicloroquina, no tanto en el contexto de COVID, porque ya descartamos su uso como tratamiento antiviral para COVID, sino más bien aquellos pacientes que lo requieran por alguna otra indicación clínica. Hay que vigilar y decidir no usar Remdesivir en este tipo de pacientes. Y lo que sí tenemos todos y sí podemos utilizar de manera consciente e individualizada es la dexametasona. Ya vimos hace rato que realmente es un medicamento seguro que lo utilizamos para muchas enfermedades sistémicas, pero tenemos efectos adversos como elevación de la presión arterial, ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo si tenemos un infarto reciente, la susceptibilidad de infecciones, cataratas, glaucoma, daño al nervio óptico, etcétera. Y los datos de uso de dexametasona pues vienen del estudio Recovery, en donde nos ha dado mucha evidencia sobre el uso de múltiples estrategias a lo largo de esta pandemia. Y vamos a discutir el brazo de dexametasona. Vemos que se pudieron reclutar aproximadamente 2.104 pacientes en el brazo de dexametasona más tratamiento de soporte, y de estos, dependiendo de los requerimientos de oxígeno, se evaluaron desenlaces clínicos. Vemos que los grupos son bastante homogéneos y también nos dimos cuenta que el tratamiento con dexametasona comparado con el soporte parecería mejorar el riesgo de muerte en aproximadamente 17% comparado con solo el soporte. Pero cuando se separaban estos grupos entre los que requerían y no requerían oxígeno, pudimos ver que los que no requerían oxígeno se beneficiaban más del tratamiento de soporte y había un 19% más de mortalidad relacionada al uso de dexametasona sobre el soporte cuando no requeríamos oxígeno. Esa es la razón por la cual la indicación en guías para uso de esteroides es requerimiento de oxígeno. Y este beneficio se observa más en pacientes con SIRA severo que requieren apoyo mecánico ventilatorio, en donde la mortalidad disminuye hasta 36% con el uso de dexametasona. Lo que sí, bueno, aparte de asociar la menor mortalidad, se trató de evaluar aquellos que requerían, si disminuía en cierta forma la progresión a enfermedad más severa y había cierto beneficio, lo cual por eso es que está súper indicado en guías. Y hay diferentes ensayos clínicos en donde valoran diferentes desenlaces, como días libres de ventilador, como pueden ver aquí, días libres de soporte orgánico en pacientes de la UCI, en donde también aquí evaluaron las diferentes estrategias con hidrocortisona. También hay ensayos clínicos con metilprednisolona. Si había más riesgo de sobreinfecciones con el uso de esteroides, que tampoco se pudo demostrar, y al final tenemos varios ensayos clínicos que todos en conjunto en el último metaanálisis reportado apoya el uso de esteroides en este tipo de pacientes que evolucionan con cuadros severos y críticos. Como pueden ver, incluso la OMS es el tratamiento ideal para pacientes hospitalizados. Tenemos que vigilar los efectos adversos, como ya mencionamos. Podemos utilizar dosis equivalentes de esteroides, metilprednisolona 32 miligramos, prednisona 40 miligramos o hidrocortisona 160 miligramos.
Las guías establecen que hay que vigilar posibles reactivaciones de infecciones, sobre todo infecciones virales como hepatitis, virus herpes, tuberculosis, estrongiloides, y hay que sospecharlo en dado caso de que tengamos un antecedente epidemiológico y riesgo para reactivación de estas infecciones. Y vamos a casi finalizar, ya estamos en el tiempo, y me gustaría preguntarle a los integrantes del panel, de las terapias en estudio, que ya vimos que hay varias y que algunas de ellas se siguen utilizando, ¿no? Colchicina, interferones, ivermectina, inhibidores de IL-1, molnupiravir. ¿Existe alguno que usted considere que pueda darnos datos alentadores en el futuro? Empecemos con Miguel. Miguel, platícanos, ¿tú qué opinas de esto? La verdad es que prácticamente todos se quedaron en el camino. Desafortunadamente, como bien comentas, se siguen utilizando muchos de ellos. Los pacientes llegan con combos de tratamiento, colchicina, ivermectina y, bueno, antibióticos, acitromicina, lopinavir y demás. Ha sido toda una experiencia el año 2020 porque pudimos ir viendo cómo muchos de estos fármacos se quedaban atrás. Todavía por ahí, tal vez sobre molnupiravir, hay algunas publicaciones recientes, todavía en abril de este año, son algún artículo por ahí de ciencia básica donde disminuye la carga viral, pero pues la verdad es que no le veo a ninguno de estos fármacos mucho futuro en el tratamiento actual de la COVID-19. No sé qué otro comentario tengan mis compañeros del foro. Pues, Carlos. sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Miguel y justo pues hace 2 días salió por fin este estudio, ¿no? Donde se evaluaron todos los ensayos clínicos que evaluaron a ivermectina, donde ya definitivamente la ivermectina no reduce ni la mortalidad, ni el aclaramiento viral, ni el tiempo de hospitalización. Entonces, bueno, más bien el tiempo de la enfermedad. Entonces, que pues ya definitivamente la ivermectina no es una opción viable, ¿no? Entonces, yo creo que al final y al cabo nos vamos a ir reduciendo las opciones hasta tener ya unas guías que nos vayan a decir medicamentos que en realidad funcionan. Entonces, de los mencionados ahí, yo tampoco considero que haya alguno que vaya a tener algún tipo de impacto, porque si ya lo hubiera demostrado para este entonces, pues los estudios ya después de más de un año hubieran sido ya más contundentes a la hora de decidir si funcionan o no funcionan. Doctor Castelo, ¿qué opina? Sí, sí, como comentó el doctor Miguel Castruita, pasó esto, ¿no? Que, bueno, esto fue algo sin precedentes, donde sabíamos todos los infectólogos que algo iba a pasar en estos años, y eso ya no nos tomó de sorpresa, pero a la vez no esperábamos verlo en vivo, o sea, sí sabíamos que venía algún tipo de pandemia, este tipo, pero a la vez nos orilló a todos, a los especialistas en infecciones, a los especialistas en tratamiento de pacientes hospitalizados con neumonía, a usar todo lo que teníamos en cosas que ya estaban en el mercado. Y, por ejemplo, de ahí obtuvimos tocilizumab y baricitinib, son fármacos de reumatología, y de pronto se usaron y vio que sí hubo un beneficio, entonces ya ahorita se vuelven casi estándares de tratamiento, ¿no? Pero detrás de esos dos vienen otros 100 tratamientos, ya les tocó usar lopirrito, le tocó usar acitromicina con cloroquina y lo que quiera. Y justamente sí, son fármacos que a lo mejor en estudios en animales o estudios en farmacodinámica, farmacocinética o en microbiología o en virología se han visto que tienen alguna acción, pero eso no traduce que vaya a ser útil en qué paciente, ¿no? Si en un paciente hospitalizado, en un paciente no hospitalizado. Y como comentó Castrita, pues se fueron quedando todos ahí, ¿no? Lo triste para México, y justamente la doctora que hizo la pregunta sobre, bueno, y si no tengo estas opciones, ¿qué hago? Es justamente que caemos en este tipo de tratamientos, ¿no? Donde el médico está como presionado a darle algo fuera de lo sintomatológico, aunque las recomendaciones que vamos a hacer con nosotros como expertos es justamente sintomatológico, monitoreo, hospitalización a tiempo, oxígeno a tiempo, etcétera. Eso es el correcto. Lo incorrecto que estamos haciendo ahorita es justamente tomar estudios de hace 1000 años y con poca evidencia de mala calidad, esa es la palabra clave, y justamente tomarlos como si fueran tratamientos bien probados
y empezar a usar este tipo de tratamientos que al final no han demostrado un beneficio. Entonces, molnupiravir está todavía en el limbo. Se está trabajando todavía, de hecho en León hay varios sitios donde pacientes no hospitalizados, que es otro tema, está padre porque es una opción oral, ¿no? Entonces, que era para influenza y ahora se está adaptando para esto. Digo, es parte de un poquito la desesperación de todos, ¿no? De, oye, quiero algo ya para que también... Y sabemos lo lento que son los estudios, aunque se ha acelerado bastante. El estudiar algo antivirales directos, anticuerpos monoclonales, etcétera, tomó todo un año para más o menos saber. Y yo creo que en los siguientes, el siguiente año por lo menos vamos a ver cambios. Si esta plática la damos el otro año, van a ver que ya es un poquito más cementado y a lo mejor tenemos hasta 4 o 5 opciones diferentes. Entonces, es muy optimista mi visión para el siguiente año por lo menos, pero en este momento, ahorita no tenemos la ciencia exacta. Y bien, pues sí, la evidencia clínica nos dice que ivermectina, pues no, o sea, a pesar de que en in vitro puede inhibir la replicación, sabemos que las concentraciones de ivermectina son por mucho muy altas y sobrepasan la dosis que podría relacionarse a toxicidad a ivermectina, por lo tanto no vamos a dar esa dosis. Las dosis que habitualmente damos de ivermectina para cubrir ectoparásitos, etcétera, pues no parece tener ninguna repercusión sobre la replicación de SARS, coronavirus 2. Hay muchos estudios observacionales y ensayos clínicos, como ya mencionó Carlos, que realmente no apoyan y hay datos muy insuficientes para recomendar su uso. Algunos de ustedes, bueno, ya estamos discutiendo esto sobre el uso de tocilizumab. Realmente en las guías ya vimos las indicaciones médicas. ¿Alguno de ustedes quisiera hablar acerca de en qué pacientes ustedes están utilizando tocilizumab en este momento? Miguel, por ejemplo. Bueno, para serte sincero, ahorita no tenemos pacientes hospitalizados, tenemos pues muy pocos casos acá en Tijuana, pero definitivamente pues las recomendaciones ya conocidas para pacientes hospitalizados para enfermedad leve o moderada no está recomendado. Entonces, como mencionabas, pacientes que ya requieran oxígeno y que tengan hospitalización, ya sea severo o paciente crítico, pues ahí sí está recomendado, sobre todo con, pues agregando algunos otros fármacos, ¿no? Remdesivir y dexametasona, que sería más o menos el combo que se tendría que adecuar a cada caso en especial, pero serían más o menos los 3 fármacos a utilizar en un paciente hospitalizado, dependiendo también si los tenemos disponibles, ¿no? En mi caso, en hospital público y privado, sí tenemos disponible tocilizumab, entonces es una opción. Bien, vamos a irnos rápido. Ya lo dijimos, los pacientes que requieren admisión a la terapia intensiva dentro de las primeras horas o que están con apoyo mecánico ventilatorio no invasivo, puntas de alto flujo, que vemos que están progresivamente deteriorándose, con PCRs arriba de 75, creo que parecen ser los criterios clínicos más adecuados para priorizar el uso de tocilizumab, siempre en combinación con dexametasona, que si ya lo tenemos hospitalizado y está con oxígeno suplementario por alguna estrategia que tengamos disponible, pues el agregar a la dexametasona tocilizumab es lo que realmente ha impactado en el pronóstico de estos pacientes. Sobre si combinar tocilizumab con otro tipo de antivirales como remdesivir, dexametasona, estratificar grupos que podrían beneficiarse de este tratamiento antes de requerir una estrategia de oxígeno invasiva, pues esto todavía no está claro, ¿no? Y pues probablemente, como dice Castelo, en un futuro podríamos tener datos al respecto. Plasma de pacientes convalecientes, David, ¿sí, no? Sí, es parte de lo que comenté hace rato, que quisimos usar todo lo que tenemos disponible y si es una infección viral y si tenemos anticuerpos de pacientes recuperados, hacía como que algo de lógica el tomar esos anticuerpos y pasárselos a un paciente que todavía no forma anticuerpos, ¿no? Entonces, como que por biología o por medicina, parecería que sería una opción terapéutica. Lo malo es que, bueno, ahí sí depende un poquito lo anecdótico y lo que está estudiado, ¿no? Lo que está estudiado parece ser que no hay tanto beneficio en tanto mortalidad o
o días de ventilador, etcétera. Pero al final es algo que está disponible, algo que está aprobado y algo que podemos hacer en algunos hospitales, ¿no? Entonces se vuelve una cuestión donde ¿quiénes van a considerar para esto? Acuérdense que esto lo vamos a dar, uno, en pacientes que llegan temprano. Yo quiero poner esta imagen donde justamente un paciente que lleva 15 días del ventilador, que inició con COVID, pero ahora tiene otras cosas nosocomiales, pues obviamente no se va a beneficiar de esto. Usualmente todo lo que hablemos de terapéutica para COVID va a tener beneficio entre más rápido lo hagamos. Entonces, mucho de mi mensaje hacia la comunidad médica es detecta rápido, refírelo donde tenga que referirse y manéjenlo con los que se tienen que manejar, ¿no? De hecho, cuando hablemos ya de tratamientos, por eso mucho énfasis en la cuestión no hospitalaria, pero ya que el paciente está en hospital, ahorita hablaste justamente de tocilizumab, que se usa en los primeros 1 o 2 días máximo en terapia. Fuera de eso ya pierde beneficio. Y el plasma convalescente sí, pero parece que así como la única indicación que me quedó clara a mí que tiene como utilidad es en el paciente donde o no puedes utilizar esteroides o pacientes con problemas en inmunidad celular, ¿no? Donde a lo mejor pacientes de onco, donde por más que les des cosas a lo mejor no vas a modular la inmunidad o la inmunidad está totalmente suprimida, el plasma convalescente pudiera ser de beneficio, pero fuera de eso no fue como que la panacea que hubiéramos querido tener, ¿no? Porque es relativamente barato y disponible, pero hasta ahí es donde la consideración me llega a mí, ¿no? Donde ese paciente que a lo mejor no puede generar una defensa o no se puede defender solo, le damos las defensas de otro paciente, ¿no? Sí, realmente la evidencia que tenemos acerca del uso de plasma de pacientes convalecientes, pues no, cada vez la evidencia nos dice que pues no hay como cabida. Muchos de los ensayos se suspendieron tempranamente, dado que los pacientes críticos de 7, 10 días de evolución, ya muchos de ellos tienen alta concentración de anticuerpos. O sea, la producción de anticuerpos la vemos muy relacionada a la severidad de la enfermedad. Y ya para ese entonces, pues muchos pacientes ya tienen niveles de anticuerpos importantes que hace poco factible utilizar. Perdón. Sí, perdón, Jester. Un comentario rápido. Es justamente también que no estaba bien normalizado la cuestión de los niveles de anticuerpos que ese plasma tiene. Entonces, muchos de los estudios fallaron porque no se determinó a qué le llamaban alto y a qué le llamaban bajo. No todos los plasmas son iguales. A un paciente le puedes extraer de muy alta calidad y de muy alta cantidad, pero hay pacientes que le sacas plasma y no van a tener suficientes anticuerpos y ese paciente va a fracasar. Entonces, fue también parte de las limitantes de esta terapéutica, donde no había una estandarización de los niveles de anticuerpos en ese plasma. Listo. Pues ya estamos sobre el tiempo, creo que pues ya casi ya terminamos. Pues voy a dejar de compartir y nada más me gustaría comentarles, bueno, más bien pedirles a los integrantes del panel algo más que quieran agregar respecto a toda esta información que hemos revisado el día de hoy. Por ejemplo, Carlos, tus conclusiones, ¿qué opinas de todo lo que revisamos hoy? ¿Qué mensajes les podrías dar a nuestros espectadores? De tu experiencia, obviamente, ¿no? Y aplicando lo que ya revisamos hoy. Muchas gracias a todos los participantes, a todos los que nos están viendo. Y pues en realidad yo creo que el tema principal y la idea que yo me llevo en este módulo es que menos es más, ¿no? Y que es bien importante que no todos los pacientes tienen que recibir el mismo tratamiento para la COVID-19 y es bien importante individualizarlo, ¿no? Porque a veces son recetas de cocina y por lo menos en mi hospital de repente ingresaban los pacientes con diferentes grados y diferentes estadios de gravedad en el tiempo de evolución desde el inicio de la infección y todos recibían el mismo manejo, ¿no? Entonces, eso pues nos hace como desapegarnos del propio paciente para poder identificar en el momento en el que se encuentra la fase de la infección en la que está y el tratamiento recomendado para la misma. Y esto también tiene mucho que ver con el hecho de identificar, ¿no? Lo que hablamos de las neumonías asociadas a la ventilación, pues, o sea, si tú no estás en contacto con el paciente y te desapegas porque, pues, es una receta de cocina, le dejas el esteroide, bla, 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 lo que tengas disponible, pues ya no vas y revisas al paciente y ya no logras identificar que es el paciente que llegó, que está intubado, pero que posteriormente
se deterioró y eso fue por una infección bacteriana y no por la COVID-19. Entonces, la clínica siempre va a mandar individualizar al paciente, identificar en qué momento de la infección se encuentra y si no se acuerdan de las guías del tratamiento, buscarlas, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo más importante. O sea, no quedarnos en que siempre va a ser así, porque hay unas indicaciones para DEXA que tal vez un paciente que va a hospitalizarse no las requiere, hay veces que sí, y buscar, para eso están las guías, ¿no? No tengamos miedo de buscar información porque al fin y al cabo nadie es un experto totalmente, ¿no? Y vamos a seguir aprendiendo hasta que podamos lograr controlar esta enfermedad. David, ¿tienes algo que comentarnos como tus puntos finales? Sí, lo que comentamos al inicio justamente donde las guías, como comentó el doctor Carlos, y justamente van a ver que las guías son relativamente simples porque mucho de que el paciente salga adelante, como comentó el doctor Castrita también al principio, depende de quién te está manejando en terapia intensiva o en el hospital, ¿no? El que te esté controlando los líquidos, el que te esté viendo la cuestión oxigenatoria, el que estén viendo los signos vitales y los laboratorios. Eso va a hacer más impacto que cualquier pastilla o inyectable o anticuerpo. Y obviamente sí queremos también frenar. Para mí el paciente hospitalizado más que nada es justamente por qué los esteroides y por qué estos inmunomoduladores parece que funcionan. Es justamente porque ese paciente ya no es tanto la carga viral ni los anticuerpos producidos, sino la respuesta a ese virus por parte del cuerpo. Entonces, mucho es justamente cuestiones inflamatorias, cuestiones orgánicas, y todo eso va a hacer más la diferencia que cualquier tratamiento. Por eso la doctora que preguntó al principio justamente, oye, si no tengo esas cosas, ¿qué hago? Pues darle manejo de base a ese paciente. Y cuando ves los estudios, los metaanálisis de todas las intervenciones, vas a ver que placebo, 35%, intervención, 30%. Entonces, son porcentajes así bajitos de diferencia. Entonces, al final, placebo o el manejo estándar va a ser clave en este paciente. Miguel, por favor, tus puntos para llevar a casa. Gracias. No muy diferente, Gesser, a lo que ya comentó Carlos y David. Para un paciente con enfermedad, pues paciente asintomático, enfermedad leve, tratamiento puramente de soporte. Paciente que requiere hospitalización, hay que recordar, reafirmar que el tratamiento es de soporte, el oxígeno, y de los fármacos, el que ha demostrado mayor disminución en la mortalidad es la dexametasona. Entonces, sí, tenemos que pugnar por tener algunos otros fármacos como antivirales o inmunomoduladores, tocilizumab, remdesivir y demás, anticuerpos monoclonales, pero la dexametasona sí que ha demostrado disminuir la mortalidad, entonces es algo que podríamos tener a nuestra disposición para pacientes hospitalizados, pero haciendo la aclaración que tampoco no hay que abusar, hay que darle el momento indicado cuando el paciente requiere oxígeno suplementario, cuando el paciente está hospitalizado. No es para pacientes con enfermedades leves que no requieren oxígeno. Pues quiero agradecerles a los tres por esta excelente retroalimentación y también a todos los espectadores. Espero que les haya servido estos puntos que acabamos de discutir. Y seguimos pues con el curso de actualización la siguiente semana. Esperemos su presencia. Si me pueden compartir el flyer de la siguiente semana. Nos vemos igual, miércoles a las 8:30 de la noche. Muchas gracias por su atención. Que pasen buena noche. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.